Chao, shalom, nuevamente de aquí en la Kehilá, en su presencia, ubicada en Roselle, New Jersey, quien les habla, el pastor Walter, de esta Kehilá. Una bienvenida, una vez más, a cada Shabbat, a querer expresar las verdades del Eterno. Le damos gracias al Creador que usted tiene tiempo de poder en algún momento de escuchar estas grabaciones en las cuales el bendito sea su nombre nos da la oportunidad de poder salir por este medio para que usted en su tiempo, bien sea hoy día de Shabbat o más adelante, usted pueda escuchar estas enseñanzas. Un cordial saludo a cada uno de ustedes desde esta Kehilá y espero en el Eterno que esta enseñanza del día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros y así para su vida. Como siempre, estamos ubicados en la ciudad de Roselle, New Jersey, muy cerca a la ciudad de Nueva York. Cualquier información que necesiten de esta comunidad por el medio de Facebook se pueden comunicar con nosotros y nosotros en la brevedad posible nos estaremos comunicando con ustedes. Espero nuevamente que estén pasando un día de Shabbat, un día de reposo, por decirlo de esta manera, lleno de la bendición del Creador, y que sea bueno ante los ojos del Eterno bendecirlo a ustedes y bendecir a nosotros en su día Kadosh, bendecirnos con su shalom. Que esta enseñanza sea buena para cada uno de ustedes y espero en el Eterno que así sea. Vamos a empezar el día de hoy con la enseñanza llamada para la Parashá Matot, y Maseit. Matot se llama tribus y Masei etapas. Estamos finalizando el cuarto libro de Moshe Rabeno en este día, donde estamos leyendo una doble porción. Los sabios enseñan de que cuando Matot y Masei se leen juntas, es una doble bendición que Hashem está preparando desde los Shamaín para que descienda sobre aquel que quiere entender lo que significa o lo que representa ser parte de Bené Israel y lo que representa pasar por las etapas de la vida, porque todo Bené Israel necesita pasar por diferentes etapas. Entonces, los sabios nos dicen de que Matot nos involucra a vivir la vida de los israelitas en el desierto, y Masei nos involucra a entender las etapas de los israelitas sobre el desierto para que nosotros en nuestra manera de vivir actual podamos entender, comprender los deseos de nuestro Creador y así no levantar murmuración, no levantar ninguna palabra vana delante del Creador y no ser expuestos a la ira. Dicho esto, la Parashá Matot y Masei tiene su Haftará, está ubicada en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 4. Y la Brit Hadashá, el pacto renovado, el mal llamado Nuevo Testamento, está ubicado en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 33 al 37, y en el libro de Jacob, llamado Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo capítulo 12. Entremos de lleno a la introducción. La introducción de esta parashá es muy interesante, pero antes permítame hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehiyanu vehibanu vehiyanu ladman hazed. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has preservado con vida y nos permite llegar a esta ocasión. Gracias, eterno Rey. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemishvotav besibanu, lehitateh beksisik. Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos ordenaste exponernos nuestros sisis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. A ti te damos gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemishvotav besibanu lahasot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de la palabra de tu Torah.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam, natah betochenu. Baruch atah Hashem noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, quien nos has dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah, en Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Eterno Rey, te pido y te suplico que tus palabras sean las que salgan de mi boca y no las mías. Dispongo mi mente, mi corazón delante de ti, Eterno Rey, para que tú, Padre, obres a través de este vaso, Padre, y que solamente tú te lleves la gloria. Que toda palabra que salga de mi conocimiento, toda palabra vana o toda palabra, Padre, que no tenga poder, Padre, túmbala al piso. Pero tu palabra que viene con el poder de tu Ruah, Padre, que nos edifique, nos levante, nos exhorte y nos restaure. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora, como les decía, la introducción de la parashá es una introducción en la cual vamos a poder ver un punto más. Permítame que tengo una pequeña... La introducción. Las palabras tienen un gran poder, no solo en el sentido místico, sino también en la práctica. Así como las palabras pueden ser herramientas para informar, explicar, construir, crear bien, también pueden convertirse fácilmente en herramienta de destrucción. Tenemos que tener cuidado con lo que se hace o se dice. Aunque una determinada acción o frase puede no parecernos significativa, puede afectar a otros más de lo que nosotros creemos. Por eso que la parashá Matot, tribu, Moisés, describe las leyes de los juramentos. Los israelitas luchan contra los madianitas y las tribus de Rubén y Gad solicitan vivir fuera de la tierra de Israel. Mientras que en la parashá Masei, que en hebreo significa viajes o etapas, esta sesión de la parashá analiza las estaciones de los viajes de los israelitas, las instrucciones para tomar la tierra de Israel y las ciudades para los levitas, o también llamadas ciudades de refugio. Entremos de lleno al estudio de la parashá de la Torá. En Números capítulo 30, versículo 2, dice lo siguiente: cuando un hombre hace un voto a Yahweh, o formalmente se obliga a él mismo por hacer un juramento, no rompe su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Cuando una mujer hace un voto a Yahweh, formalmente obligándose a sí misma, mientras ella es menor, viviendo en la casa de su padre. Ahora, los votos se utilizan para dos cosas: para cumplir con un propósito designado o para deshacerse de los malos hábitos y mejorar nuestro caminar. ¿Por qué se usan los votos en estos dos conceptos? Creo que antes de continuar, quiero públicamente decirle a todos los que han aportado en este mes o en este libro de Bad Midbar, de sus aliyahs, quiero decirle a todos que el trabajo que están haciendo de entregar sus aliyahs ha sido trabajo muy excepcional. Le doy gracias al Creador porque ha puesto en cada uno de ustedes ese deseo de poder investigar, de no quedarse solamente con lo que estamos recibiendo cada Shabbat o en cada enseñanza, sino que ustedes también se están exigiendo para comprender más la palabra de nuestro Creador. Y eso nos lleva a un punto en el cual podemos comprender aún mucho más, porque cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad. Ahora, ¿por qué entonces es tan peligroso hacer un neder o un voto? Aquí estoy planteando dos preguntas. La primera es: ¿por qué se usan los votos en estos dos conceptos? ¿Y por qué entonces es tan peligroso un neder o un voto?
La respuesta la podemos encontrar en lo siguiente, porque el voto crea un vínculo espiritual que genera cierto tipo de energía espiritual y el precio que uno paga puede terminar siendo el motivo total de todo lo que uno tiene. Porque un voto a la ligera puede incluso provocar la destrucción de toda una ciudad, tribu, familia o individuo. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice, si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. En el 5.5 dice, es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque, y no digas delante de Elohim que fue por error. Porque dar razón a Elohim, ¿por qué dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya las obras de tus manos? Porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades, y muchas palabras. Al contrario, solo teme a Elohim. Es claro que aquí el rey Salomón, el sabio de Israel, nos está exhortando a nosotros desde una perspectiva que yo la puedo mirar, o más bien, que quisiera que cada uno la miráramos muy personal. El salmista nos está, perdón, el rey Salomón nos está diciendo aquí dos cosas. Una, no dejes que tus palabras hagan que tu carne peque. En otras palabras, que tengamos gobierno con lo que nosotros estamos hablando. Y no digas delante de Elohim que fue por error. O sea, que no te justifiques. ¿Por qué dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? Y aquí es donde está. Porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades y muchas palabras. En otras palabras más bien, lo que nos está expresando el rey Salomón en estos versos es que toda persona cuando habla a la ligera es porque su mente la tiene imbuida de muchos sueños que lo gobiernan a él y que sus sentimientos hacen que la persona hable constantemente sin comprender la responsabilidad de lo que está hablando. Por eso nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos al Creador, porque cuando tenemos la mente sometida al Creador, lo que estamos haciendo es que estamos sometiendo mis anhelos, mis deseos a Él. Entonces yo no voy a jurar algo a la ligera, no voy a prometer algo a la ligera, porque Hashem sabe y conoce muy bien cuáles son los deseos de mi corazón. Lógicamente, el Creador necesita que yo exprese delante de Él mi necesidad, mi deseo, pero que mi deseo esté alineado con la voluntad de mi Creador. En otras palabras, yo no voy a pedirle al Eterno ahora, voy a ponerlo de esta manera, de esta magnitud como se suele hacer, yo no le voy a pedir un avión a Hashem, porque estoy soñando sobre las nubes estoy. Es un sueño que en la voluntad del Creador, no voy a decir que no exista, pero yo tengo que ser realista, yo tengo una realidad. No necesito para vivir. ¿Para qué necesito un avión? Eso no me va a dar de comer. Eso no me va a mantener mi casa segura. Yo necesito tener mis ideas alineadas con mi Creador conforme sean mis necesidades. Por eso la palabra dice, busca primero el reino y su justicia y después todo vendrá por añadidura. Pero cuando yo busco una añadidura tan grande que yo no pueda ni siquiera comprender, como lo que estaba pasando en México, ¿no? Que estaban rifando el avión presidencial a todo mundo y si se lo ganaba uno bien pobre, ¿a dónde iba a meter el avión? Exacto, entonces yo no puedo a través de mis sueños, o más bien, no puedo permitirle a mis deseos gobernar sobre lo que yo pueda entender de mi vida natural.
Hay cosas que podemos entender de que yo necesito y Él sabe que las necesito. Pero si mis sueños sobrepasan lo que es la realidad de mi vida, entonces ahí hay un problema. Estoy soñando y estoy también llenándome de vanidades. Entonces cuando tú deseas lo que sobrepasa de tu vida natural, de tu condición, lo que estás imbuyendo en tu alma es vanidad. Y el mismo Salomón nos enseña y nos dice al final, ¿cuál es el final del discurso? Que todo es vanidad y vanidades. Vanidad de vanidades es todo. ¿Ah? ¿Y cuál es el fin de todo? Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Pero de resto todo es vanidad. Ahora, ¿por qué entonces es tan peligroso hacer un neder? ¿Por qué entonces es tan peligroso hacer un neder? En Números, capítulo 30, versículo 2, dice, cuando un hombre hiciera un neder, un voto al Eterno, o hiciere juramento, shevúa, para obligar a su alma con algún izar, con alguna obligación, no ha de profanar su palabra conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Y esta es la parte más crítica que cada uno debemos de entender. Dice la segunda parte, o hiciere juramento un shevúa para obligar su alma. En otras palabras, que el voto está ligado al alma. O sea que cuando tú estás haciendo un juramento, estás poniendo tu alma como, aquí en los Estados Unidos se dice garantía, ¿no? Lo estás poniendo como garantía de la palabra que estás hablando. Hay 3 palabras hebreas envueltas, claves aquí que debemos entender. Primero, el neder es el voto. El segundo es el ishar. Ishar significa una obligación vinculante, lo que te vincula a la palabra. O sea, no te puedes desligar a esa promesa. Y tercero, la shevúa, el juramento. O sea, que cuando hacemos un voto, estamos obligados porque nuestra alma se somete a esa palabra y la cual Hashem no la pasará, o sea, la va a tener muy en cuenta. Ahora bien, el neder, tanto como el izar y el shevúa, vinculan a la persona con su nefesh, con su alma. Por eso es tan importante nosotros entender de que tenemos que pensar 3 veces, 10 veces antes de hacer un voto o una promesa. Inclusive a nuestros hijos, yo te prometo que te voy a regalar algo. Yo te prometo que te voy a hacer esto. Yo te prometo que esto. Lo que estamos haciendo es vinculando mi alma a esa promesa. Y si yo no la cumplo, entonces dice de que Hashem no tomará por inocente a la persona que hizo el juramento y no lo cumplió. O sea que la responsabilidad es aún más grande todavía. Cuando entendemos de que todo juramento está ligada al alma. O sea que ¿cómo fue que me dijeron? La garantía es mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torah enfatiza que quien hace un voto no podrá luego profanar su palabra, y tan serio es que en el caso de la mujer o la joven, aun cuando el padre o el marido lo anule, no está eximida de la responsabilidad, y por ello el propio Hashem tiene que extenderle absolución, de ahí que dice, y el Eterno la perdonará. Porque acuérdense que estamos en estos primeros versos, habla de tener cuidado con hacer los votos, pero inmediatamente en el mismo capítulo 30 vemos el suceso de las mujeres que hacen un voto, un juramento,
¿sí? Sin que esté el padre o sin que esté el marido en el caso de las mujeres casadas. Si el padre se da cuenta, puede anular el voto. Si el marido se da cuenta y no está de acuerdo, puede anular el voto. ¿Sí? Beatriz. Sí, una preguntita casi, o sea, ¿por qué se enfatiza más en la mujer? Porque hablamos mucho, es más rápido para hablar, porque yo veo que ahí se enfatiza más es en la mujer, ¿no? Sí. Al final. Al final, sí. Gracias. Ahora, el voto puede ser anulado ciertamente, pero eso causa una mancha ritual y ética en ella, y por tanto se exige ser liberada mediante el otorgamiento divino del perdón. Fíjese que no perdona al marido, fíjese que no la perdona al padre, la tiene que perdonar Hashem. Lo vamos a ver, en Números 35 dice, pero si el día que su padre la oiga, él expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos u obligaciones con cuales ella se ha prometido, así se mantendrán. Y Yahweh la perdonará, porque su padre expresó su desacuerdo. En otras palabras, que para que Yahweh la perdone, primero el padre o el esposo tienen que mostrar el desacuerdo. O sea, ¿por qué? Porque ella cuando hizo el voto ligó su alma al Creador. Y la única persona que puede eximir ese o cancelar ese juramento es primero el padre o el marido y después Hashem. Aquí nos damos cuenta que el Eterno respeta lo que es el sacerdocio en el hogar, o lo que respeta lo que es el marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la congregación, de la Kehilá. Entonces el Eterno no va a pasar las leyes que él mismo dio. En 38 dice, pero si su esposo, sí, aquí vemos que el padre, ahorita en el verso 8 dice, pero si su esposo expresa su desacuerdo en el día que él lo conozca, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella se ha comprometido, y Yahweh la perdonará. Ya que aquí volvemos otra vez al ámbito de que no es el varón, aunque haya ya cancelado el voto porque no estaba de acuerdo, pero sí es Hashem cuando el marido o el padre se ponen de acuerdo a cancelar el voto. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta de que en el caso del marido, si el marido estuvo de acuerdo con el voto o el juramento que la mujer dio, y un tiempo después él se arrepiente y dice, no, ya no quiero eso, yo quiero que cancelemos, ahora la consecuencia ya no cae sobre la mujer, sino que cae sobre el marido, porque él estuvo de acuerdo con ese juramento. ¿Sí? Ahora, entonces miremos lo siguiente. ¿Por qué el habla tiene la capacidad de, porque el habla tiene la capacidad de elevar a la persona al nivel de conforme a lo que dijo hará? ¿Por qué el habla tiene la capacidad de santificar y elevar a la persona al nivel de conforme a lo que dijo hará? La razón es porque allí radica la verdadera esencia del ser humano, aquello que lo eleva por encima de los animales. En otras palabras, que nosotros tenemos un don que el Eterno nos dio solamente a nosotros. En Eclesiastés 3:19 dice, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Aquí dice la misma suerte. Muere el uno como la otra. Ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada ventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Ahora, la palabra vanidad aquí es Evel, y también se usa como referencia como Evel P, que significa el aliento de la boca o la capacidad para hablar. Lo que nos enseña es que la única diferencia que hay entre el hombre y los animales es el poder del habla. Ahora,
Los sabios hablan acerca de este concepto que hay 4 niveles en los cuales la creación, los sabios hablan acerca de los 4 niveles de la creación que en orden son: el domen, los objetos inanimados. ¿Qué es un objeto inanimado? Las rocas, la arena, la piedra, son objetos inanimados. El someah, que es la vida vegetal. El hayit, la vida animal. Y el medaber, el ser humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el hombre que recibe cada uno, que el nombre que recibe cada uno de estos niveles de criaturas refleja la característica que lo eleva del nivel inferior al superior. Por ejemplo, ahorita se los pongo de nuevo. Una planta está en un nivel superior al de una roca, porque es someah, es vegetal, la planta crece, la roca sigue roca, no va a crecer, no va a seguir igual. Un animal es más elevado que una planta porque es hayit, está viva. No es que la planta también está viva, pero el animal tiene otra condición, tiene alma. La superioridad del ser humano sobre los animales en su condición de medaber es el hablar. Por eso dice el Proverbio 20:24, los pasos del hombre son ordenados por Hashem. Así que, ¿cómo puede una persona entender sus propios caminos? Es una trampa dedicar a Elohim ofrenda a la ligera y reflexionar sobre los votos después. En otras palabras, que cuando una persona hace juramentos a la ligera y no los cumple, se convierte en un someah. Se puede convertir en ese nivel de piedra de lo que no tiene sentido, no tiene. ¿Ah? No. Como la medaber. Sí, o sea, no tiene fuente de hacer nada. O sea, es una persona que es inerte en todo lo que habla, no tiene frutos. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando una persona hace un voto y no lo cumple, los niveles anteriores al medaber están en él. Dicen los sabios que inclusive una persona que no cumple los votos está por debajo de la expresión de Jaí, del animal. Porque tú le dices a un perro, ve, le mandas una pelota y el perro va y la trae. Como le dices o llamas a un delfín con un pescado y el delfín viene porque quiere comerse un pescado. Pero cuando una persona promete algo y no lo cumple, se convierte en una persona inerte, como una roca. Por eso Adán fue elevado y le puso el nombre a los animales. Exactamente, por eso Adán, el gobierno de Adán sobre todo lo creado, ¿cuál era? Tener poder sobre todo. Y ese es el deseo de Hashem en nuestra vida, que nosotros volvamos a través de los méritos del Mesías, tener el poder nuevamente con nuestra palabra de someter y cumplir todo lo que el Eterno demanda de nosotros. Porque a Adán se le dio una tarea, en parte la cumplió y en parte no la cumplió. Por eso Mashiach vendrá a cumplir todo lo que el primer Adán no pudo cumplir. Ahora podemos entender esto en un nivel más profundo en el cual las palabras nos amonestan. Por ejemplo, no profanarán su palabra. Perdón que esto aquí tengo un poquito. No profanarán su palabra. Está acorde con lo que dijo, se hará. O sea, que todo lo que usted prometa, todo lo tiene que hacer. Toda palabra de su boca que diga, usted lo tiene que cumplir. Es decir, que lo que dijo en este mundo
es tan poderoso que tendrá un impacto en los mundos superiores para bien o para mal. Por eso Mashiach nos enseña a nosotros y nos dice en el libro de Mateo capítulo 16, nos dice, ellos dijeron, bueno, algunos dicen que Johanán, el que sumerge en agua, otros dicen que Elías, y otros dicen que Yirmiyahu y uno de los profetas. Esto es Mashiach diciéndole a los discípulos quién era él. Pero ustedes les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Shimeón Bar Yohanan, Yeshua le dijo, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo esto, tú eres Kefa, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de Hashem, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto nos enseña que a través de los actos, palabras, pensamientos buenos que el ser humano mantiene, da poder a las fuerzas de los mundos superiores, incrementando santidad y luz divina. Ahora, esta parte de Mateo ha sido muy mal interpretada porque la Iglesia Católica dice que el primer papa es Pedro, pero eso no está diciendo nada ahí está diciendo otro contexto. Lo que Mashiach le está diciendo sobre cuál verdad. Que Mashiach era, que Yeshua era el Mashiach. Y que esa iba a ser la verdad que ellos iban a dar a todos los pueblos. No de que Pedro iba a ser el primer papa de la Iglesia Católica y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver. Ahora, en Isaías 51:16 dice, yo he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano, con la cual planté los cielos y fundé los cimientos de la tierra, y Yahweh dirá a Sión, tú eres mi hijo o mi pueblo. El tratado Berajot 64 cita el verso de Isaías 51:16. Los sabios explican, y todos los hijos serán discípulos de Hashem, y habrá paz para tus hijos. No leas la palabra Benei, hijos, sino lee Bonai, tus constructores. Entonces vamos a leer nuevamente. Yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano. Entonces, ¿qué fue lo que puso Hashem en la boca del ser humano? Las palabras de el Creador, ¿cierto? Con la cual planté los cielos y fundé los cimientos de la tierra, y Yahweh dirá a Sión, tú eres mi hijo. Entonces, los sabios dicen, no dice tú eres mi hijo, sino que tú eres los que construirán mi verdad con mi palabra. Ustedes son los que construirán un nuevo cielo, una nueva tierra. Con tu palabra. Con mi palabra. Ahora, pongan cuidado a esto. En Juan 3:31 dice, aquel que viene de lo alto está por encima de todos. Aquel que viene de la tierra es de la tierra y habla desde un punto de vista terrenal. Aquel que viene del cielo es sobre todos. Él da testimonio de lo que realmente ha visto y oído, a pesar de que nadie acepta lo que él dice. Cualquiera que acepte lo que él dice, pone el sello en el hecho de que Hashem es verdadero. Porque el que Yahweh envió, habla las palabras de Yahweh, porque Yahweh no le da el Ruach en un grado limitado. Entonces, todo aquel que habla las palabras de Hashem es porque Hashem ha puesto palabras en su boca. Porque las palabras de Hashem son palabras de construcción, no de destrucción.
Entonces, cuando entendemos que el juramento, el voto, es para construir, afianzar, establecer mi vida, entonces yo cumpliré mis votos a Hashem. Pero cuando yo no entiendo el juramento, porque no entiendo de que mi alma está ligada a mi Creador, entonces yo fácilmente puedo profanar la palabra de Hashem. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que aquellos que estudian Torah y cumplen mitzvot, construyen y llevan perfección a los mundos superiores, transmitiendo santidad. Por eso, cada vez que ustedes se comprometen a leer la Torah, se comprometen con una mitzvot a cumplirla, a obedecerla, lo que ustedes están haciendo es transmitiendo santidad de los mundos superiores a todo lo que nos rodea. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando una persona, o más bien, nosotros, pongámoslos como primera persona, cuando nosotros fallamos, y fallamos en el sentido de que no nos dimos cuenta del error que estamos cometiendo, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted cuando cometió un pecado que no lo quiso cometer, pero que, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo se siente usted? Súper mal, ¿cierto? ¿Y cómo se siente usted cuando cumple una mitzvot? ¿Cierto? Entonces, ese sentir bien, lo que está significando es que usted está transmitiendo un nivel de santidad a todo lo que rodea. Por eso te siente la diferencia. Por eso yo siempre he dicho que no entiendo cómo una persona después de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, sale a la calle y comienza a maldecir y a decir cosas o malas palabras. Porque la santidad no es un área estática en la cual donde yo estoy genero santidad. No, la santidad tiene que estar en todo momento. A donde yo voy, tengo que generar santidad. Con quien yo hablo, tengo que generar santidad. Mis pensamientos tienen que generar santidad. Por eso nosotros ahora entendemos de que cuando hay un área que no está sometida al Creador, esa área produce en ti aflicción. De una u otra forma se manifiesta. ¿Para qué? Pero no se manifiesta por nada malo, se manifiesta por algo bueno, para que tú veas la condición en la cual tú necesitas ver esa condición y elevarte, ¿no? Lo tengo ahí en el... Entonces, ahora bien, lo opuesto también es verdad, porque a través de los actos, palabras, pensamientos negativos, uno puede destruir mucho. En Isaías 49, 17 dice: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Sí? Entonces, tus edificadores vendrán de prisa. Tus destruidores, o sea, los tuyos, lo que está en el alma, lo que está en nuestra neshama, todas esas áreas oscuras que necesitan ser sometidas a la luz del Creador, van a salir de nosotros. Lo que surge de nosotros, nuestros actos, palabras o pensamientos malos, hacen que vaya disminuyendo la luz y fortaleciendo las fuerzas de la impureza. O sea que todos esos asoladores y esos destruidores son fuerzas de impureza que todavía están en el alma del ser humano. Por eso dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué nos enseña esto? Que el ser humano puede tener un enorme impacto en los mundos superiores a través de la palabra. Y esto que estoy hablando no es una enseñanza motivacional de las palabras. ¿Ok? Tenemos que poner cuidado porque una cosa es palabras motivacionales y otra cosa es saber hablar y cumplir lo que nosotros estamos prometiendo. Porque las personas sin temor
y nosotros, puedo decirlo muchas veces, de pronto hicimos más que algún juramento que hasta el día de hoy no hemos cumplido. Es que yo digo que no necesariamente tiene que uno decir lo prometo o juro que lo va a hacer, sino que ya si uno dice voy a hacer tal cosa y no lo hace, ya ahí está uno mal. En el mismo Shema decimos, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, porque realmente lo estamos haciendo. Claro, la pregunta es, permítame, me acomodo este tal. La pregunta es, ¿en algún momento de nuestra vida no hicimos promesas? ¿Cierto que sí? ¿Sabíamos y entendíamos nosotros las consecuencias de no cumplir esas promesas? ¿Cómo estábamos en ese tiempo entonces? ¿Cómo nos veíamos? Nos veíamos como una roca, ¿cierto que sí? Como una roca. Ahora tenemos el medaber, tenemos la capacidad de hablar, pero la medaber es hablar con conocimiento y entendimiento. O sea que ya hay una responsabilidad en nuestras manos. El proverbio 12:13 dice, por el pecado de sus labios, el pecador cae en la trampa, mas el justo encuentra una salida de su aflicción. Ahora, ¿qué nos enseñó Mashiach? Porque Mashiach nos da a nosotros una enseñanza acerca de esto. En Mateo 5:33 dice, de nuevo han oído que nuestros padres les fue dicho, no rompas tu promesa y guarda tu juramento a Yahweh. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Hashem, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Solo dejen que su sí sea un simple sí, y tu no un simple no. Pues lo que se le añade tiene su origen en el mal. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo a la vigilancia interna? Perdón que se me fue todo ahí. ¿Cuál es entonces el principal obstáculo a la vigilancia interna? Voy al 5:37. Solo deja que tu sí sea un simple sí y tu no un simple no. Pues lo que se le añade tiene su origen en el mal. ¿Entienden esa parte? A ver. Hay que ver el contexto de lo que está diciendo Mateo para poder entender. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Parece que Mashiach se está dando cuenta que los israelitas, bien sea los fariseos, los jebuseos, cualquiera que estaba ahí, sí, estaban teniendo como que una costumbre de hacer promesas y no cumplirlas. Entonces, al no comprender la responsabilidad que cada uno tenía basado en sus palabras, Mashiach trae este reto diciéndoles a ellos, miren, no juren por esto, no, porque ustedes no tienen poder ni siquiera de blanquear un pelo. Porque cuando ustedes juran y no cumplen, el origen de ese juramento que no cumplieron viene del mal. ¿Por qué? Porque el mal tomó ocasión de un anhelo del alma para llevar a la luz algo no indebido. Por eso tú ves que Mashiach cuando expresa o la explicación del mandamiento ¿cómo se llama? De la honra de los padres. ¿Qué dice acerca Mashiach acerca de eso? Ustedes dicen que primero hay que llevar el corbán y todo lo demás, pero yo te digo, honra primero a tu padre y a tu madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición de Israel en ese momento era poner pretextos para no cumplir un juramento o un misbot por otro. En otras palabras,
El mandamiento era honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, no, esto es para el Corbán, esto es para el templo. Entonces, lo que estaban haciendo era profanando la palabra de Hashem. ¿Por qué profanaban la palabra de Hashem? Porque ellos tenían que manifestar la gloria divina. Es por eso dice que tiene su origen en el mal. Lo que no cumples, lo que prometiste y no cumpliste, tiene su origen en el mal. Ahora, una de las astutas tácticas engañosas de la inclinación al mal, el Yetzer Hará, consiste en agravar constantemente el peso del trabajo en las mentes de los seres humanos con el fin de que no les quede ningún espacio libre para reflexionar y observar detenidamente qué camino sigue. Y un claro ejemplo lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 5, 6 en adelante, que dice: ese mismo día ordenó a los cuadrilleros y a los capataces de los esclavos del pueblo que tenían a su cargo, y dijo: de ahora en adelante ya no proveerán paja para los ladrillos que el pueblo está haciendo, como hicieron antes. Que vayan y recojan la paja por ellos mismos. Pero ustedes le requerirán que produzcan la misma cantidad de los ladrillos que producían antes. No la reduzcan, porque se están volviendo ociosos. Por esto están gritando: déjanos ir para sacrificar para nuestro Elohim. Den a este pueblo, mire lo que hace Misraín, mire lo que hace el faraón, el faraón. Den a este pueblo trabajo más duro para hacer. Eso los mantendrá muy ocupados para prestar atención a palabras vanas. Entonces, ¿qué hace Faraón? ¿Qué dijimos nosotros que significaba Faraón? Faraón no, Egipto no significa el mundo, lo espacioso. Egipto significa la estrechez. Egipto tipifica la necesidad. Y Faraón representa lo que te ahoga, lo que no te deja respirar. Es por eso que la Yetzer Hará se ocupa en que tu mente mantenga ocupada en las cosas del mundo. Por decir, si tú estás muy ocupado en tu trabajo y no tienes tiempo para leer Torah, para orar, para adorar, entonces lo que está haciendo el Yetzer Hará, llamándolo Faraón, tomando gobierno sobre ti para que tú no vayas y estudies lo que te da vida. Es por eso que se necesita la constante ayuda divina. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el hombre se vigila, aún así, por sí solo, no dispone de la fuerza para salvarse del pecado, salvo con la ayuda del Eterno, porque la inclinación negativa es muy poderosa. En Proverbios 6:4 dice: no des sueño a tus ojos, no des descanso a tus párpados. Escápate como gacela de la trampa del cazador, como pájaro de la trampa. Es por eso que Moshe le dijo a los hombres que venían de la guerra que mataran a todas las mujeres de Balaam. No fue por nada, porque si el hombre no está ocupado en la Torah, no está ocupado en la palabra de Hashem, cualquier cosa lo lleva al descuido y se puede perder. Sus ojos van a donde no van a tener que estar, y eso inmediatamente hace que se pierda. En Números 31:15 dice: Moshe le preguntó: ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que, a causa del consejo de Bilán, causaron que los hijos de Israel se rebelaran.
rompiendo la fidelidad con Hashem en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe se enoja? Claro, ¿cuántos murieron anteriormente por las mujeres? 24,000. ¿Y cuál era la orden de Moshe sobre este pueblo? Aniquilarlos a todos. A las mujeres que habían conocido varón. A todas. No, eso fue ya después. Eso, que dijo eso que ya fue no, después que porque sea ellos, bueno, ya no las mataron, entonces, pero aquí hay, A la doncella dejaron. Era todo el mundo que tenía que aniquilar. ¿cuáles eran las primeras que tenía que matar? Porque ahí hay un suceso, ¿no? Las que tenían ya no Las que habían conocido un hombre, ¿no? ¿Eso qué representa? Aquellos que su nivel de impureza estaba más elevado, ¿ok? O sea, a esas que tenían un nivel de impureza y que podían llevar a resbaladero a los hombres, esas tenían que morir. ¿Se decir? ¿Cuáles eran las segundas? las doncellas, grandecitas, ya grandes. La grandecita, ¿cierto decir? ¿También tenían que morir? ¿Cierto decir? Inicialmente. ¿Por qué? No, pero es que aquí es... ¿Por qué? Porque su nivel de impureza es menos. Ahora, ¿por qué a las niñas que no habían conocido no las mató? Porque su alma era pura. Eso representa la pureza del ser humano. También las podían instruir en la palabra, ¿no? Claro, pero recordémonos de que detrás de la palabra hay algo más oculto. Que esas doncellas que no habían conocido varón representan el alma del ser humano que no se ha profanado con las cosas del mundo. Pero que cuando tu condición mundana es más elevada, merece esa condición morir, someterla a la muerte. O sea que lo que nos enseña la Torah es que Hashem quiere que nosotros vivamos un nivel de doncellos o de doncellas. Apartados. Es como dicen en Argentina ahora. Porque en Argentina ya no se puede decir doncello ni doncellas. Se tiene que decir doncelles. I don't know. Está loco todo por allá. Pero bueno, ahora bien, el texto deja bien claro que antes de la batalla, Moshe les había ordenado acabar con toda la población y ellos, cegados por el deseo, dejaron con vida a aquellas mujeres, cuya seducción había provocado el pecado que atrajo la plaga que costó miles de vidas. Unas líneas más adelante leemos lo siguiente, en el 21. Eleazar, números 39-21, Eleazar, el sacerdote, le dijo a los hombres de la legión que vinieron de la batalla. ¿De dónde venían? De la batalla. Este es el decreto de la Torá que el Eterno le ordenó a Moshe. ¿Qué quiere decir esto? Que las naciones hostiles a quienes el pueblo de Israel encontró representan esas fuerzas negativas que han ido haciendo nido dentro del ser humano mismo. ¿Por qué? Porque justamente el nombre de Madián o Midian se relaciona con la palabra hebrea Madón, que significa lucha, contienda, rencilla o cotidianidad. A la vez, Midian guarda relación con la palabra Din, que significa juicio, tratando siempre de separar y discriminar. ¿Sí? Ahora, por ende, las constantes batallas del pueblo de Israel representan las continuas luchas de aquel que Hashem a través de Mashiach redimió contra cualidades negativas de su ego que alimentan y energizan a las fuerzas del Yeser Hará o el adversario, porque el Yeser Hará es el mismo adversario de nosotros, que buscan activar los juicios de maldición contra el justo. ¿Entendieron esta parte? ¿Sí? Mira lo que dice Efesios. Finalmente, mis hermanos israelitas, fortalezcanse en Adonai y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que significa Madián?
Madián significa, está relacionado con la palabra lucha, contienda, rencilla o cotidianidad. O sea, que nosotros tenemos un Madián dentro de nosotros. Que constantemente ese Madián se llama Yetzer Hará, mala inclinación, que constantemente está en una lucha, en una contienda, en una rencilla en nuestra alma. ¿Sí? Llámele la contienda que usted esté teniendo constantemente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la contienda constante que tiene, por decir, a don César? ¿Cuál es la contienda que tiene dentro de sí constantemente? Sí. ¿Qué no hace la chicha? ¿Cuál es la contienda constante que tiene usted, que tiene constantemente? Yo tengo contienda. No conmigo, ¿no? No, sí. ¿O sí? Me está dando oportunidad de hablar porque yo no quería hablar hasta que terminara la... Ok, pero ahí como para... Como ya me está dando oportunidad, le voy a decir. Ok. Es una lucha constante que tú tienes contra el Yetzer Hará, Sí. contra la mala inclinación. A pesar de que uno se está conduciendo por el camino correcto, siempre la inclinación al mal está aleteando para poder elevarse y tratar de desdibujar lo que tú estás haciendo. Exacto. Eso es el propósito de la Yetzer Hará. Y nosotros, a pesar que estamos en el camino, lo digo de manera personal, a pesar que estamos en el camino, nos equivocamos, a pesar de que no debemos hacerlo, nos equivocamos y nos detenemos en el tránsito a la corrección. Correcto. Entonces ahí el Padre te dice, mira, estás equivocándote, enmienda tu comportamiento o tu postura porque de lo contrario vas a retroceder. Correcto. Entonces ahí es donde uno tiene que redoblar esfuerzos para poder superar esa mala inclinación. Así es. Es una lucha constante, no es una lucha que solamente la vamos a tener. Ah, no, exacto. No lo voy a... me la gané hoy y ya la tengo ganada. No, no, Es no. más, la inclinación al mal se incrementa su poder cuanto más nosotros queremos caminar por el bien. Exactamente. Y mire, por eso ahorita, basado en eso, podemos entender lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6. Dice, finalmente, mis hermanos israelitas, fortalezcanse ¿en quién? En Adonai, en Hashem y en el poder de su fuerza. Vístanse con la armadura de Hashem para que sean capaces de permanecer contra las estrategias del Satán. Al Satán llámele Yetzer Hará, la mala inclinación, o el adversario. ¿Sí? Acuérdense que adversario, Satán, no es en el contexto, no es un hombre con cachos y cola roja. No, es todo aquello que se quiere oponer a la voluntad del Creador. ¿Ok? Eso es adversario, eso se llama Satán. Efesios 6:12. Porque luchamos no contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de ¿qué? De esta época presente, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ustedes dirán, bueno, pero ahí está diciendo que aquí hay gobernantes de las tinieblas, de este Olam. Voy a explicar un poco de historia acerca del libro de Efesios. Cuando vemos el libro de Efesios en su contexto histórico, nosotros vamos a ver que Pablo no está hablando de un nivel espiritual, por decirlo de esa manera, sino que él está hablando de la condición en la cual Éfesos estaba. Éfesos era una ciudad idólatra, era una ciudad que tenía en sus lugares altos altares, que era un puerto donde llegaban naves de todos los lugares y por ende la inmoralidad que existía en el libro, en Éfesos, era demasiado grande. Entonces imagínese el trabajo en el cual Pablo se estaba encontrando en una ciudad llena de idolatría, que a donde miraba, por eso ustedes ven, no sé, pero por decir en los países hispanos por lo regular, usted ve que en toda montaña alta hay una imagen, bien sea una cruz, una virgen, lo que sea, en toda montaña hay una imagen.
¿sí? Porque esas costumbres venían de tiempos pasados, que solían poner imágenes para adorarlas en los lugares altos. Ahora podemos entender que lo que está diciendo Pablo no lo está diciendo en un nivel espiritual, en el sentido de demonios y todo lo demás, porque Pedro dice que todo Yah Hashem lo tiene en cárceles. Lo que está diciendo Pablo es que sí, esas autoridades estaban gobernando la ciudad de Éfeso, y que por eso él le dice y pone una analogía de que pónganse la armadura, pónganse el casco. ¿Para qué? Porque era una manera de cómo hablarle a aquel que quería salir de la idolatría de Éfeso para andar en los caminos de Hashem. Que literalmente, si lo ponemos en nuestro tiempo presente, lógicamente lo podemos ver ahora espiritualmente, porque nosotros no estamos batallando contra contra esos, ¿cómo se dice? Esos altares en los lugares altos, ¿no? Pero nos ponemos el casco, por decirlo de esta manera. Nos la ponemos ¿para qué? Para que no vengan esos dardos a nuestra mente de malos pensamientos, sino que podamos someter nuestro pensamiento a la orden de nuestro Creador. Y continúa diciendo, entonces, ¿qué nos enseña todo esto hasta ahora? ¿Qué nos enseña? Que frente a la guerra que el ser humano libra diariamente contra su instinto maligno, denominado el Yeser Hará, o la tendencia mala inclinación, la guerra física resulta insignificante. El Yeser Hará es un enemigo despiadado, ya que no cesa de atacar a la esencia de la persona humana, ni siquiera en su último respiro de vida. Sí, pues, ¿se acuerda la vez que hablábamos que decíamos, cuando un niño nace, llora, ¿no? ¿Por qué llora? Porque se quería quedar con su creador, quería estar allá. Pero cuando una persona muere, llora porque no quiere morir, porque quiere quedarse aquí. ¿Sí? Entonces es esa similitud de esa guerra del Yeser Hará, ese querer gobernar sobre la persona. Con esto aprendemos que un redimido por el Mashiach, sea mujer o sea varón o mujer, está obligado a tomar precauciones para aislarse de malas incitaciones, ya que se le considera responsable de sus acciones. Es por eso que la Parashá Masei nos habla de esas ciudades de refugio. Y aquí entramos a Masei. Ailarte de las malas inclinaciones. O sea, cuando tú ves a conciencia de que hay algo que me está llevando a un lugar no correcto, yo me tengo que aislar de eso. O cuando una persona me está dirigiendo con sus pensamientos, con sus palabras, con su lisonja, me está llevando a un lugar incorrecto, yo me tengo que alejar y buscar refugio en una ciudad de refugio, hablando espiritualmente, ¿no? Una ciudad de refugio, ¿para qué? Para que yo no caiga, descienda a la condición en la cual la lisonja me está llevando. Porque ¿qué pasa cuando una persona se deja llevar por la lisonja de otro? ¿Qué pasa cuando una persona se deja llevar por la lisonja de otro? Se doblega a su ego. Porque cuando una persona lo lisonjea a usted, le está dando sobaditas. Mira qué bonito. Entonces comienza la persona a inflarse. Ay, soy bonita. Ah, mira qué bien hablas, qué bien enseñas. Ah, mira qué bien enseño. Comienza a elevarse tu ego. Ay, qué bien trabajas, mira, qué bonito todo lo que haces. Entonces la persona comienza a inflarse. ¿Y qué tiene que hacer Hashem? Hashem tiene que traer una aguja bien grande y desinflarte. Y eso duele. ¿Así? ¿Sí? Porque la lisonja infla el alma del ser humano. Infla el ego. Y un corazón con ego está alejado de Hashem.
Ahora, en Números 31-21 dice, Eleazar el Cohen dijo a los soldados que habían ido al frente, esta es la regulación de la Torá, la cual Hashem ordenó a Moshe. Aun cuando el oro, plata, bronce, hierro, latón y plomo puedan soportar el fuego, para que así ciertamente purifiquen lo hecho de esos materiales, pasándolos por el fuego, no obstante, ellos también los purificarán con el agua para la purificación. Todo lo que no pueda soportar el fuego lo hará pasar por el agua. Entonces, si nosotros ponemos en contexto escritural, uno dice, bueno, la purificación del agua ya pasó. ¿Cierto decir? Por decir, con Noa, ya vino el diluvio, purificó la tierra, se abrieron las aguas, purificaron, vino una misbet, por decirlo de esta manera, sobre Israel, para que ellos, al ser introducidos al desierto, pudieran ellos ver desde otra capacidad espiritual a lo que ellos estaban enfrentando. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua Mashiach. Algunos usaron ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras otros usarán madera, hierba o paja. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que aquí hay idolatría. ¿Se decir? La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelada ¿por qué? Por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos purificaron todo eso? Dice que todo eso sirvió para los utensilios del Mizkan. Entonces, si ponemos en las palabras de Pablo ese contexto, cuando seamos purificados por el fuego, si las obras que hayamos hecho han sido buenas, entonces la recompensa será que serviremos como instrumentos en la era mesiánica. Pero si la obra es mala, seremos llevados al fuego. Y esa es la responsabilidad en la cual nosotros entramos. En 1 de Pedro dice, alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua Mashiach. Aquí se me ocurre algo. Dígame. Independientemente de la obra feroz de la inclinación al mal, divide las pruebas. Exacto. Las pruebas para ver si tú has superado o no lo que crees que ya se encuentra superado. Sí, señor. Fíjate, es una lucha titánica no solamente con la inclinación al mal, sino también con la prueba que se presenta. Claro, porque ¿cómo se manifiesta que sometí mi inclinación al mal? Con la prueba. O sea, no, yo ya gobierno sobre esto. Así, bueno, vamos a ver. Tome su prueba. Así es. Como escuché que dice que cuando uno está en un examen, el maestro no habla. Así mismo, cuando el padre nos pone a prueba, él está en silencio. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Que cuando nosotros tenemos un examen, el maestro no habla, solamente te mira. Pero cuando, no me pongo y digo, cuando nosotros estamos pasando una prueba, el maestro o el eterno está en silencio. No habla. Porque te está Analizando. observando. A ver si la va a pasar. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de esto? Que cada uno será probado según sus obras, la cual representa según las alajás, es que todo aquello que se profanó
con actos y acciones de los gentiles. O sea que cuando... Voy a explicar esa parte. La halajá dice de que nosotros, nuestros actos y nuestras acciones serán probadas porque se profanaron con los pensamientos de los gentiles. O sea, con aquel que no tiene temor de Hashem. Entonces, a esto se me viene un pensamiento ahora. Si el Yeser Hará todavía, o batallo yo con el Yeser Hará todavía, ¿qué hace que el Yeser Hará se ponga más fuerte en mi vida? O sea, ¿qué es lo que fortalece el Yeser Hará? O sea, ¿qué es lo que fortalece la mala inclinación que hay en la persona? Porque ella por sí sola no se puede fortalecer. O sea, tiene que tener ¿cómo se llama? Tiene que tener gasolina, tiene que tener algo que la nutra, ¿cierto? Entonces, ¿qué fortalece el Yeser Hará? La desobediencia. Beatriz lo está diciendo. Lo que fortalece la Yeser Hará es que si tú estás viendo las obras de los gentiles, eso va a fortalecer tu Yeser Hará. Si tú estás hablando mucho lo que el mundo habla, el Yeser Hará se fortalecerá. Si tú estás escuchando mucho lo que el mundo habla, el Yeser Hará se fortalecerá. Eso nos santifica. Exactamente. ¿Y cuál es el enemigo de la Yeser Hará? La Torá. La Torá. Porque, por eso Pablo dice que, creo que dice en el libro de Romanos, esto que quiero hacer no lo hago, pero lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer, eso hago. Pero yo no conocía el pecado hasta que la Torá me manifestó que era pecado. ¿Sí? O sea que la Torá hace de que el Yeser Hará sea sometida para que ella no gobierne sobre el ser humano. Se repliegue nada más. Exacto, se someta, ahí esté tranquila. Pero en el primer momento en que ponemos nuestros ojos en el mundo, nuestros oídos en el mundo, nuestros pensamientos en el mundo, el Yeser Hará comienza como el hall, ¿sí? Como el pavo real, a levantar su cola y sus plumas para que todo el mundo lo vea. Ese es el Yeser Hará. El Yeser Hará es un hall. ¿Cómo hacía? ¿Qué pasaba? Hall. El hombre increíble. ¿Sí? Que primero los ojitos. Sí, pero primero había algo que no le gustaba y poquito a poquito comenzaba a manifestarse. No entraba de una el hombre verde, no. ¿Sí? Rompía sus vestiduras y todo lo demás y ahí manifestaba lo que había dentro. Esa era el Yeser Hará. El Yeser Hará es un animal que está dentro de nosotros que tú no lo puedes gobernar si no estás sometido a la presencia divina. Así de sencillo. Y que esa Yeser Hará quiere batallar. Ahora, es por eso que la Parashá Masei nos habla de esas ciudades de refugio. Claro está que el sistema judicial requería castigar severamente a los culpables de crimen y asesinato intencional. En la Torá, una sangre derramada solo podía ser expiada con la sangre del que cometió el crimen, preferiblemente a manos del vengador de la sangre. El pariente más cercano era ese vengador. El pariente masculino más cercano era el vengador. Tenía el derecho y la responsabilidad de matar al asesino. Por eso cuando tú ves el contexto, sí, dice que cuando una persona mataba a una persona así sin la intención, esa persona tenía que salir huyendo, corriendo a una ciudad de refugio. En Deuteronomio 19:13 dice, no tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. En esa clase de retribución tan severa, el Eterno proveyó una salida para proteger a su pueblo de los asesinatos cíclicos de venganza que plagaban a tantas naciones circunstantes. Eso se llama la ley del talión, no, ojo por ojo, diente por diente. En el caso de que una persona resultara muerta por accidente, Dios ordenó al pueblo de Israel que reparara unas ciudades de refugio
unas ciudades de refugio donde las personas involuntariamente responsables de la muerte de alguien pudieran estar seguras del vengador de la sangre. O sea, que el Eterno sabe y entiende cuando una persona mataba a alguien, entonces si venía muerte sobre él, literalmente también iba a ser una muerte de un inocente. ¿Por qué? Porque hasta que el levita no determinara si era culpable o no, la persona no podía morir. ¿Ok? Entonces primero la persona tenía que ir ante un juicio para poder ser hallado culpable o inocente. Estas ciudades hablan mucho acerca de la historia de Israel, su sistema judicial y de Hashem. El Eterno les proveyó una respuesta para no tan solo proteger al que accidentalmente derrama sangre, sino que también protegería a la persona de que procurara la venganza. Los sabios dicen que el precepto de liberación de Egipto, en hebreo Misrael, no es un hecho de una vez, sino que es algo que continúa en cada generación, hasta ingresar a la verdadera y completa redención a manos del Mashiach. O sea que estas ciudades de refugio en lo espiritual todavía existen. ¿Ok? En Números 36:5 dice, las ciudades que des a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, a las cuales permitirás a la persona que mate a alguien huir, más unas 42 ciudades adicionales. O sea, que eran 48, pero en sí, las 48 ciudades eran para los levitas, distribuidas en las 12 tribus. Pero de esas 48, 6 eran ciudades de refugio. 6. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué 6? ¿Qué significa el 6? El hombre. O sea que ese 6 representa que el hombre tenía la oportunidad nuevamente de hacer la voluntad divina y no ser culpable. ¿Cuál es la letra 6? La Nun. ¿Qué representa la Nun? Hombre, una semilla, sí, para que esa persona volviera otra vez a dar un buen fruto. En la Torá hay un ejemplo de ese tipo de accidente, por decir, en Deuteronomio 19 dice, un ejemplo, si un hombre va al bosque con su vecino para cortar leña y da un golpe con el hacha para cortar un árbol, pero el hierro del hacha vuela fuera de su mango, le pega a su vecino y este muere, entonces él huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. Muy de mala la persona que le cayó el hacha, ¿no? Por lo tanto, las ciudades de refugio proveían otra opción a la aplicación de la ley de retribución. Si el asesino pudiese llegar a una de esas 6 ciudades, podría estar protegido de la ira del vengador de sangre. Las reglas que gobernaban las ciudades se detallan en los libros de Números, Deuteronomio, y también lo pueden leer en el libro de Josué capítulo 20, que el Señor reiteró su mandato a Josué cuando el pueblo hebreo finalmente llegó a la tierra prometida. Josué estableció 3 ciudades de refugio por el lado este del río Jordán y 3 por el lado oeste. ¿Ok? La letra 6 es la Bab. No, La Bab. La letra 6 es la Bab. Bueno, entonces ahora, aquí ustedes ven lo que todo es el mapa y cómo estaban seleccionadas las tribus. Entonces vamos a ver dónde estaban y los nombres de esas ciudades. ¿Ok? Entonces estaban unas a un lado, otras al otro. El Eterno sabe muy bien. En la zona de Basán estaba la ciudad de Golán, que era una ciudad de refugio. En la zona de Neftalí tenía una ciudad de refugio llamada Seder. Aquí en Manashet también tenía otra ciudad llamada Ramot. Manasés tenía otra que se llamaba Siquem. Rubén tenía una que se llamaba Beser. Y Judá, Hebrón. Esas eran las 6 ciudades de refugio que estaban distribuidas sobre todo Israel. ¿Ok? Ahora, me quito de aquí para que las personas que están ahí
usted lo vea. Ahora, ahí está, hermano, tómele la fotico. Porque Manasés tiene, ¿Ya? Ok, ahora, ¿perdón? porque Manasés está en los dos, tiene amplia herencia. Porque tenía media tribu a un lado y media tribu en el otro. Media tribu no cruzó. Ya, la media, exacto. Ahora, los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades repartidas entre todas las tribus de Israel. Esto aseguraba que todos los israelitas serían instruidos por los levitas que habitaban en medio de ellos. Los levitas fueron puestos para ser ejemplo de fidelidad y santidad. Ellos inculcaban al pueblo los valores religiosos y el conocimiento del verdadero Elohim. Por decir, la palabra Masei, su valor numérico de la palabra Masei es 180. ¿No? 180 en gematría es una línea recta. ¿Se puede decir? En la gematría, voy a hablar un poquito de matemática, poquito que sé. En gematría, el 180 es una línea recta. Geometría. En geometría, 180 es una línea recta. Ahora, esa línea recta de Masei, lo que nos estaba diciendo era que el 180 está dirigido a la tierra de las promesas, a Israel. Pero Israel dura 40 años en el desierto. Ustedes saben de que estuvieron 40 años en el desierto, más 42 estaciones, que es lo que habla la Torá en este caso. Ahora, si tú multiplicas 180 por 2, ¿cuánto es? 360. ¿Y 360 qué es? Es un círculo. ¿Sí? Entonces, lo que significa esto, de que si tú, que el Eterno para que tú vayas, para que tú pases, para que vayas directo hacia tu Creador, hacia la tierra prometida, la tierra de las promesas, tú tienes que hacer el esfuerzo de salir de ese círculo donde empezaste y terminas. O sea que si tú no te esfuerzas a salir de las condiciones, vas a seguir una vida constante en tus propias aflicciones, en tus propias etapas. Y hasta que tú no pases esas etapas, tú vas a seguir dando círculos en la condición de tu vida que porque no la has podido pasar. Por eso Hashem, o sea, no es por nada que están los 40 años más los 42 años, ¿sí? No es por nada, es porque nos está enseñando algo de ciclos, de tiempos, de estaciones, en los cuales si yo no me esfuerzo a llegar a ese lugar de la promesa, yo voy a seguir dando vueltas en mi propia condición. ¿Cuál es la aplicación de estas ciudades de refugio? En Deuteronomio 33:27 dice, el Elohim de antaño es una morada con brazos eternos abajo. Él echó al enemigo delante de ti y él dijo, destruye. En el Salmo 32:27 dice, tú eres un refugio para la aflicción que me rodea. Mi alegría para liberarme de aquellos que me han rodeado, Selah. Ahora, aunque el término ciudad de refugio pudiera dar una impresión de un lugar indulgente, en realidad era un lugar de juicio. ¿Por qué era un lugar de juicio? Porque el homicida involuntario solo podía quedarse allí si era declarado inocente del asesinato por premeditación y alevosía. Si la persona huía a dicha ciudad, su caso era escuchado en la puerta de la ciudad por los ancianos gobernantes. Mire, aquí entramos en un detalle. ¿Quiénes eran los que estaban en las... cada tribu tenía que tener establecido ciudades para los levitas, ¿cierto? Es decir, los levitas eran los que tenían el trabajo de enseñar la Torá. O sea, que el levita tenía ese trabajo. Por eso dice que no le quitarás, no quitarás los diezmos, porque el levita
depende de esos diezmos, de esas ofrendas, ¿cierto? Decir, porque era el sustento. ¿Por qué? Porque el levita tenía que mantener su mente ocupada en la Torá y en la enseñanza. Entonces, por eso decir ahora que hay personas que dicen que el diezmo dejó de ser. El diezmo bíblico, levítico, dejó de ser. ¿Por qué? Porque no hay ahora un templo. Pero el diezmo al levita, por decirlo de esta manera, todavía sigue. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, por decirlo, esta congregación lo podríamos llamar una ciudad de refugio. Y aquí hay personas que le sirven. Y así sucesivamente, en ese aspecto. Pero obligar a la persona que traiga un diezmo y que si no lo trae es maldecido, eso está totalmente erróneo. Eso es una falacia en la cual la iglesia llevó a la gente a que trajera diezmos y ofrendas basado al temor. Eso no es permitido. Entonces, ¿por qué el levita necesitaba? Porque el levita necesitaba estudiar y no se podía ocupar de un trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona necesitaba enseñar Torah y misbos a todos los que estaban en ese lugar. Ahora, si esa persona era hallado culpable, no se le permitía entrar y era entregado a manos del vengador de sangre para darle muerte. Por eso no era un lugar de que, uy, lo maté y voy a reposar a la ciudad de reposo, a la ciudad de refugio. No, esa persona iba, era recibido en las puertas y ahí en la misma puerta venían los ancianos, los levitas, y comenzaban ¿cómo se dice? A interrogarlo. A interrogarlo hasta que pudieran poder ver si la persona había matado con intención o sin intención. La ciudad de refugio estaba allí simplemente para asegurar que la persona pudiera hacer su defensa y asegurar que nadie inocente fuera muerto antes de que su caso fuera escuchado. Ahora bien, en Romanos 8, capítulo 1 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Hashem, mas con la carne a la Torah del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Mashiach. Los que tienen su alajá no conforme a la carne, sino conforme al ruá. Alajá es la ley. ¿Ok? Porque la Torah, el ruá del Mashiach, la Torah Jaín, la Torah de vida, el Mashiach te ha liberado de la Torah del pecado y de muerte. Pues lo que la Torah no pudo hacer, ya que era impotente por causa de la débil carne del hombre, o sea, no que la Torah era débil, sino que ella se debilitaba porque el hombre era débil en su inclinación al mal. La Torah en ningún momento pierde su poder. El hombre es el que la hace a ella que no tenga el poder necesario, porque es el hombre que determinará en qué posición de santidad quiere estar. Si el Yeser Hará la gobierna, entonces como es la Torah de Hashem, no va a obligar a alguien a que la obedezca como debe de ser, porque para eso se nos dio el libre albedrío. El 3. Pues lo que la Torah no pudo hacer, ya que era impotente por causa de la débil carne del hombre, Hashem, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado condenó todo pecado en la carne del hombre. Entonces, en Hebreos 6:18 dice, a fin de que por dos cosas inmutables, la promesa y el tikvah, el refugio, en las cuales es imposible que Hashem mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la tikvah, del refugio puesto delante de nosotros. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es nuestra ciudad de refugio ahora? Mashiach. ¿Sí? Mashiach. ¿Pero qué? Por eso, aquí es donde viene la cuestión. ¿Se pierde la salvación entonces? Si Mashiach es una ciudad de refugio, ¿ok? Si Mashiach es una ciudad de refugio, y que si yo por mi acto
involuntario de asesinar a alguien, entonces yo voy a tener que compadecer ante un juicio. ¿Cierto que sí? Y ese juicio determinará si soy culpable o no. Por eso, la salvación es de Hashem. Porque Mashiach se convierte en ese levita que recibe al pecador y lo guarda hasta la hora del juicio. Entonces, cuando la persona es inocente, salva, Mashiach le va a decir, puedes entrar. ¿Cuál es la ciudad de refugio venidera? La era mesiánica. Por eso todos tenemos que ser juzgados en algún momento. Y en ese refugio aprendemos lo que es el estudio de la Torá. Exactamente. Entonces, ¿Qué hacían los levitas? Se enseñaban. ahí está, muy bien, Angélica, una estrella. Por eso, entonces, ese levita le enseñaba a aquel que por negligencia mató a alguien. ¿Por qué? Porque estuvo con su mente puesta en otras cosas. ¿Sí? Tuvo su mente, es como por decir el que va manejando un carro con el celular en la mano. Mata a alguien y la persona es culpable. Si se dan cuenta que la persona lleva un celular en la mano, esa persona es culpable y pagará una condena larga. Porque eso se llama asesinato de segundo grado. Sí, bueno, legalmente dicen preterintencional. Preterintencional. No tiene la intención, pero ha tenido que prever que podía haberlo. ¿Sí? Evitado. Evitado, ¿sí? Entonces te das cuenta de esto. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? A ver, ¿qué nos enseña todo esto? Porque ya creo que estamos llegando a los finales para entender lo que significa las ciudades de refugio. ¿Sí? Que el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Mashiach. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Es por eso que el Yeser Hará o el gran adversario sigue los pasos de todo transgresor de la Torá. Y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor que es su propio ego. La Torá nos recuerda que a pesar de que hayamos llegado a nuestro destino, siempre debemos ser conscientes del camino que nos llevó y no dar por sentado sobre lo que nos ha alentado y guiado a través de nuestros viajes. O sea que no, bueno, ya, ¿qué le pasó a Jacob cuando se estableció en un lugar? Y no le pidió a Hashem si ese era el lugar donde Hashem quería que él se estableciera y levantara un altar. Comenzó la decadencia de aún más, ¿no? de la condición en la cual estaba pasando Jacob. Viene la violación de Dina, los hermanos llenos de celo por Josué lo venden y todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque creyó que ya estaba todo hecho. Se confió. Y la confianza mata. ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Hay un dicho que dice que la confianza... ¿Cómo se dice el dicho? Eso es el dicho. Ahora, desde esto aceptamos que el nivel espiritual, nuestra vida también es un viaje de etapa a otra. Y esto es ilustrado por nuestra parashá. El salir de Misraín fue solo el comienzo. Salimos de las estrechez de Mitzarín para iniciar un camino de elevación y perfeccionamiento en nuestro viaje a la tierra prometida, aquella en la que construiremos una morada para el eterno en este mundo. Ahora bien, ¿qué significan estas ciudades de refugio? Habían 6 ciudades de refugio, ¿se acuerdan? 6 ciudades. La primera ciudad era Kadés. Kadés, un refugio para los pecadores. Kadés significa lugar santo o justicia. Este nombre viene del hebreo Kadash, ser santo, que en su forma intensa significa santificar. El territorio que conformó Kadés, Meribat, los israelitas aceptaron el informe pesimista de la mayoría de los espías enviados a Canaán y por ello
se les condenó a caminar 38 años en el desierto. Entonces, Kadesh significa el lugar santo o el lugar de mi justicia. Entonces, cuando yo haya cometido un pecado, no con la intención, podemos decir, Padre, voy a tu ciudad, Kadesh, a la ciudad de tu justicia. Que tu justicia me guarde, que tu justicia me ampare. Pero misericordia más vale. Justicia y misericordia. Ahora, vamos a la segunda ciudad. Si fue sin intención, es justicia. Es justicia, porque si fue sin intención es justicia. ¿Ok? Aunque la misericordia tiene que estar ahí porque Él conoce los corazones, ¿no? Porque el hombre puede decir. Ahora, la segunda era Siquem, un refugio para los fatigados. Siquem significa espalda o hombro. En Isaías 9:6 lo pueden ver. El principado sobre su hombro tiene un sentido metafórico de responsabilidad. En el territorio que conformó Siquem, violaron a Dina, hija de Jacob, y sus hermanos mataron a todos los hombres de Siquem. José vino a buscar a sus hermanos y estos lo vendieron a los madianitas. En un lugar donde tantas tragedias y conflictos tuvieron lugar, Hashem establece un lugar de refugio. Un hombro, una espalda, representa ayuda de parte de Dios para el que se encuentra cansado y lleno de problemas. Eso es Siquem. Entonces, Señor, estoy cansado, lleno de problemas, quiero ir a Siquem. Llévame a tu Siquem espiritual. Vamos a la tercera. Hebrón. Hebrón es un refugio para los desamparados. Hebrón significa asociación o comunión. Hebrón estaba rodeada de viñedos y olivares. Este nombre se deriva del verbo jabar, que significa unirse con o asociarse a. De ahí que Hebrón significa hermandad o alianza. En el territorio que conformó Hebrón, David fue ungido rey. Nacieron 6 de sus 7 hijos. David, un joven solitario, olvidado por todos, hasta por su padre, pasa del anonimato al ser el rey más sobresaliente de Israel en un lugar llamado Hebrón. Entonces es un lugar de viñedos. El vino representa gozo, representa salvación, representa donde yo tengo comunión con mi Elohim. En este lugar Hashem reconoce a los olvidados y le da recompensa a los que le sirven en secreto. Amén. Vamos a la cuarta, ¿no? La cuarta es Becer, refugio para el débil. El nombre Becer significa castillo o fortaleza secreta. Significa fortaleza y viene del verbo betzar, que significa restringir, encerrar, hacer inaccesible y por tanto fortificar. Alude a un lugar fortificado o una fortaleza. Delante de la tentación somos débiles, pero Hashem, juntamente con la tentación, nos da la salida, nos da el becer. A este lugar acudimos cuando sentimos que no podemos soportar más. Cuando el enemigo, como león rugiente, ronda nuestra mente y corazón, tratando de persuadirnos a pecar, corremos a becer. Y nuestra fortaleza secreta ayuda en medio de nuestra debilidad. Nuestra fortaleza secreta ayuda en medio de nuestra debilidad y esa ayuda viene de Hashem si tan solo acudimos a Él. La quinta es Ramot. Ramot significa alturas, viene del verbo Raam, que significa levantarse, exaltarse. Ramot es el sustantivo plural que significa alturas, o en el sentido figurado cosas sublimes o inalcanzables. Cuando nuestro nivel espiritual baja y nos sentimos lejos de Hashem, Ramot nos eleva de nuevo al nivel donde está Mashiach.
El vaivén de la vida nos aplasta y sin darnos cuenta, poco a poco y sutilmente nuestra vida espiritual decae. Pero cuando acudimos a Yeshua podemos ser elevados una vez más. Abacú dijo, cuando me siento decaído, Él me da pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Qué hacemos cuando estamos sin ganas de seguir en la congregación o en la iglesia? Sin ganas de seguir en los cargos que nos han encomendado, luchamos con nuestras fuerzas y decaemos. Y allí estamos en ese refugio llamado Ramot. A Él debemos acudir. A Él debemos contarle todo lo que nos pasa. Y si nuestra confesión es sincera, Él mismo nos indicará el camino a seguir. Y terminamos con la última. Golán. Golán significa refugio para los afligidos. Golán significa su prisión, su gozo o feliz por ser prisionero. Significa circuito. Se cree que estaba algo al este del mar de Cirene, de Galilea. El hijo de Elohim ya no encuentra su felicidad en los placeres del mundo. Más aún, nos hemos privado voluntariamente a participar de ellos. Esto produce tensión en nuestra vida, pues nuestra naturaleza caída tiende a buscar lo que no agrada a Hashem. El espíritu y la carne pleitean continuamente. Esto produce ansiedad y perturbación, y esto a su vez trae inquietud e inestabilidad emocional. Eso es lo que representan las 6 ciudades. Las 6 ciudades. Ahorita que yo, si quieres puedes poner cámara yo que ya. Por eso, muchos de los sabios dicen de que Shabbat es una ciudad de refugio. Porque cuando entramos al Shabbat nos refugiamos al amparo de nuestro Padre Celestial. Hasta aquí pude traerles la parashá del día de hoy. En realidad es una parashá que nos podría llevar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Yo sentí en mi corazón poder hablar de estas 2 áreas. Poder hablar, entender que el Eterno nos dio la palabra, nos dio el poder de hablar sobre todo lo creado para que gobernemos, no para que lo creado nos gobierne. Y desafortunadamente en este tiempo todo lo creado gobierna al ser humano. ¿Por qué? Porque lo creado está donde los anhelos que nosotros podamos tener, todo lo que nos rodea, lo podemos llevar a la condición de la vanidad. Y si la vanidad no está sujeta a la voluntad del Creador, la vanidad nos va a hacer tropezar. Porque la vanidad nos lleva al ego. Y el ego nos aparta de nuestro Padre Celestial. Entonces, sentí hablar de estos puntos porque creo que era necesario que nosotros tuviéramos responsabilidad de las palabras que nosotros hablamos, de los juramentos y las promesas que hacemos. Bien sea a nuestro Creador, bien sea a nuestros hijos, bien sea a nuestras esposas, bien sea a la familia. No podemos nosotros seguir jugando con las palabras, seguir jugando con los juramentos. ¿Por qué? Porque las palabras están ligadas al alma. Los juramentos, los votos están ligados al alma. Yo deseo en el Eterno que hayas recibido esta porción del día de hoy, esta doble porción, que esta enseñanza haya servido a tu vida para que entiendas de que tienes una responsabilidad cuando hablamos, una responsabilidad delante de nuestro Creador cuando nosotros prometemos. Cuando tú deliberadamente haces promesas sin saber si las vas a poder cumplir o no, quiero decirte que tu alma se va a ligar a esas palabras y que la consecuencia
de eso va a ser muy dura si tú no tomas conciencia de la responsabilidad espiritual en la cual tú te estás llevando. Bendito sea el Eterno que nos da la oportunidad de poder expresar arrepentimiento, teshuvá, retornar al Padre, para que esas promesas que no cumplimos, que no pudimos cumplir, no nos sigan acusando, sino cerrar esos círculos. Yo te doy el consejo que cierres los círculos si tú has hecho promesas y no las has cumplido. Ve delante de tu Creador y pídele perdón y dile: Señor, cierro este círculo, te pido perdón porque deliberadamente ofrecí votos, juramentos que no pude cumplir, y que sin saber las consecuencias a las cuales se estaba yendo, Padre, hice todo lo que hice. Pero te pido que cierres ese círculo, que me perdones de mis pecados, que perdones que las promesas que hablé y no las cumplí a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mi madre, a todos aquellos que hiciste una promesa. Yo sé que el Creador va a cerrar ese círculo y te va a llevar a entender que tus palabras tienen un poder para vida y para muerte, y que de aquí en adelante no vas a seguir prometiendo y jurando así tan fácilmente, hasta que no caigas en cuenta que lo que prometes lo debes de cumplir. Y si lo prometes es porque en tu capacidad está de hacerlo cumplir. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Quien les habló, el pastor Walter de la Quejilá, en su presencia. Shabbat Shalom.